Antes que nada, les pido disculpas por la clase pasada. Lo que ocurrió, como les conté en el mensaje, se cortó la luz en mi barrio entero y me fue imposible conectarme. Así que bueno, por eso les subí la clase en video. Quería confirmar con ustedes si todos pudieron entrar, todos pudieron ver el video de la clase pasada. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a dar, por supuesto, al inicio de esta clase un espacio para que hagan consultas sobre los temas que vimos en la clase pasada, porque no tuvimos oportunidad de interactuar. Así que vamos a tomar un ratito para que cualquier duda les haya quedado, algo que no se haya entendido, aprovechen, me puedan preguntar y repetimos el tema. Eso no va a haber ningún problema. Les presento, mientras tanto, la agenda de la clase de hoy. Vamos a tener un espacio, como les decía, para repaso de las clases pasadas, para verificación de que a todos les esté funcionando el entorno, sobre todo porque lo van a necesitar para los ejercicios que vamos a seguir haciendo hoy y en el resto de las clases, para que puedan hacer consultas de los temas teóricos que fuimos tocando tanto en la primera como en la segunda clase práctica. Y después, con respecto a los temas específicos de la clase de hoy, vamos a empezar a ver lenguaje HTML, las etiquetas, la estructura. Vamos a ver variables internas de PHP, que son las superglobales, y luego get, post, cookie, session, que los vamos a usar en algunos de los ejercicios que hagamos. Y por último, hacer un ejercicio integrador en el cual vamos a usar formularios en PHP. Es decir, vamos a completar un formulario en una página HTML que nosotros vamos a escribir y luego lo vamos a recuperar esos datos desde un archivo PHP para poder procesarlos y mostrar algo por pantalla. Va a ser un ejercicio muy sencillito, pero que le va a dar un cierre a los temas de la clase de hoy. Bueno, este espacio de la clase lo vamos a dedicar, como les decía, a responder dudas, consultas que hayan quedado sobre las clases pasadas, sobre todo de la clase anterior que la recibieron en video y no tuvieron oportunidad de hacer preguntas. Así que los invito ahora a las dudas que hayan quedado, cosas que no se hayan entendido, que me las puedan preguntar y las vemos ahora en vivo. Si quieren mostrarme código de cosas que hayan escrito, si quieren preguntarme directamente de los temas teóricos, prácticos, este es el momento. Así que cualquiera que quiera hacer consultas directamente se desmutea y me puede preguntar. Bien, avanzamos con un tema específico de la clase de hoy. Vamos a arrancar con el lenguaje HTML, que es el acrónimo de Hypertext Markup Language. Esto en español es lenguaje de marcas de hipertexto. Voy a ir leyendo cada una de las slides y después hacemos comentarios sobre este texto. Es un lenguaje de marcado que nos permite armar la estructura de un documento mediante etiquetas. Este lenguaje nos ofrece una gran adaptabilidad, una estructuración lógica y es fácil de interpretar tanto por humanos como por máquinas. El lenguaje HTML es interpretado por los navegadores web. Me imagino todos alguna vez habrán hecho el ejercicio de hacer clic con el botón derecho de una página web y poner ver código fuente, y en ese momento van a ver el código HTML y CSS de la página que ustedes están navegando. Eso es lo que el navegador recibe por parte de un servidor cuando uno entra a una dirección web, y el navegador lo que hace es renderizarlo, es decir, interpreta ese lenguaje y lo muestra en pantalla. ¿Qué es lo que hace el lenguaje HTML? Le va a decir al navegador dónde mostrar los elementos, qué elementos mostrar, cómo se tienen que ver esos elementos hasta determinado punto, porque la parte estética lo maneja otro lenguaje, se llama CSS, que es Cascading Stylesheet, que es lo que le da los colores, las tipografías, los tamaños y demás. HTML nació mucho antes que CSS, es el lenguaje con el cual nació la web, es decir, cuando se empezaron a cargar las primeras páginas de hipertexto, que eran todas en la fuente predeterminada, Times New Roman, negro para el texto, azul para los hipervínculos, y poder navegar páginas haciendo clics en links y de vuelta. Eso eran las primitivas páginas web y nacieron con este mismo lenguaje. Fue sufriendo variaciones en el tiempo, fueron editándose versiones sucesivas de este lenguaje,
hasta llegar a la que tenemos hoy, que es mucho más avanzada que la primera, pero en esencia es lo mismo. Es un lenguaje de marcas que le dice al navegador dónde colocar los elementos y cuál es el contenido de los elementos en una página web. Una aclaración importante es que HTML no es un lenguaje de programación porque no hace procesamiento de información, sino que simplemente le dice al navegador cómo mostrar las cosas. Bien, lo mismo que les decía antes, se lo voy a leer ahora. HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de marcado que define la estructura del contenido de un documento HTML. Consiste en una serie de elementos que se utilizan para encerrar diferentes partes del contenido para que se vean o comporten de una determinada manera. Los elementos que se utilizan para encerrar contenido los vamos a denominar etiquetas. Y acá tienen un ejemplo de una etiqueta HTML que tiene la etiqueta de apertura, en este caso es un párrafo, por eso está identificado por la letra P. Vamos a ver un apunte en donde se les presentan varias de las etiquetas HTML. Y fíjense que tenemos la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, que generalmente es la misma que la apertura, pero precedida por una barra. Lo que tenemos entre la apertura y el cierre de la etiqueta es el contenido. Esto es texto que se va a mostrar por pantalla tal cual como nosotros lo escribimos. Y desde la apertura hasta el cierre, incluyendo el contenido, lo llamamos elemento en el lenguaje HTML. Van a ver que de acuerdo a la etiqueta que usamos, se va a mostrar de formas distintas. Es decir, no es lo mismo mostrar un párrafo, como esto que estamos viendo en pantalla, que mostrar una lista que puede ser ordenada o de viñetas, o mostrar una tabla, o mostrar un hipervínculo, etc. Esto lo que va a definir es la etiqueta que nosotros usemos para encerrar nuestro contenido. Bien, un elemento está compuesto por la etiqueta de apertura, que consiste en el nombre del elemento, en el caso anterior era P, un párrafo, encerrado por paréntesis angulares de apertura y cierre. Son los signos de mayor y menor y mayor en orden. Establece dónde comienza o dónde empieza a tener efecto el elemento. En este caso, dónde es el comienzo del párrafo, tal como les mostraba antes. La etiqueta de cierre es igual que la etiqueta de apertura, excepto que va a incluir una barra de cierre antes del nombre de la etiqueta. Establece dónde termina el elemento, en este caso, dónde va a terminar el párrafo. El contenido es el contenido del elemento en sí, que es solamente texto, en el caso de un párrafo, y el elemento completo incluye la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre y el contenido propiamente dicho. Esto que estamos viendo ahora en pantalla es la estructura de un documento HTML completo. Fíjense que tenemos varias etiquetas. Tenemos la etiqueta HTML de apertura y de cierre. Esto indica dónde empieza y dónde termina este documento HTML. Disculpen, voy dando ingreso a otros compañeros. Tenemos, por otro lado, dentro de nuestro documento, fíjense que acá, ven este espacio que tenemos acá, está dado con la tecla Tab del teclado y está indentado. Es decir, nosotros podemos ver a simple vista que esto que tenemos acá está dentro de esto que tenemos acá. Es una buena práctica en programación y en código fuente en general, indentar el código fuente, es decir, darle un espacio con tab a lo que está dentro de otra cosa, para que simplemente viéndolo sepamos dónde arranca y dónde termina algo. Tenemos dentro de HTML la etiqueta head. Esto es el encabezado de nuestro documento. Por el momento, nosotros vamos a incluir solamente el título de la página web, que como ven está encerrado en la etiqueta title. Title es una etiqueta que se debe poner siempre dentro de head y va a tener title de apertura, title de cierre, y esto que ustedes escriban acá va a ser lo que vean en el título de la pestaña de su navegador. Es decir, no lo van a ver como contenido de la página web, sino que lo van a ver en el título de la pestaña. Antiguamente se veía en la barra de título de la ventana cuando
Opera inventó las pestañas ya en la prehistoria, después lo implementaron al resto de los navegadores, se empezó a ver en las pestañitas. Y después tenemos body. Body es el cuerpo de nuestro documento HTML. Todo lo que nosotros ponemos dentro de body es el contenido, es lo que se va a ver en pantalla. Es decir, no deberíamos poner dentro de head cosas que nosotros queremos que sean contenido y viceversa. Dentro de head van a ver un poco más adelante que van a tener también la inserción de archivos CSS, la inserción de archivos JavaScript, van a tener etiquetas meta que le dan información extra a nuestro archivo, van a tener importaciones de pequeños scripts de JavaScript para que se ejecuten dentro de la página web. Excede lo que es esta clase de hoy, simplemente me interesa que sepan que esta es la estructura básica y fundamental de un documento HTML. Etiqueta de apertura y cierre, un head con su apertura y cierre, un body con su apertura y cierre. Dentro del head, el título, y dentro del body, lo que nosotros vamos a mostrar por pantalla. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Les voy adelantando estas etiquetas y después las vamos a ver una por una en profundidad. H es una etiqueta de título, y es una etiqueta de título jerárquico. En un documento HTML debería haber, por semántica, una sola línea de H1. H1 es el título principal de nuestra página web, tomado como contenido, no como título de pestaña, ¿verdad? Debajo de eso lo que tenemos es un párrafo, ya lo vimos acá. Fíjense, tenemos un error de tipeo. Esto tendría que estar para el otro lado, o sea, está mal esto que estamos viendo acá, porque esa etiqueta de cierre está mal escrita. Sería un signo menor en vez de un signo mayor. Y como les decía, los títulos, los H, tienen 6 niveles de jerarquía. Cuando nosotros organizamos el contenido, lo deberíamos hacer de una forma jerárquica, no solamente para mostrarlo de una manera legible al usuario, sino para que los buscadores puedan interpretar ese contenido de una forma semántica correcta. Hoy los algoritmos de posicionamiento en Google están hiper sofisticados y tienen en cuenta millones de cosas para saber qué páginas web van a rankear mejor en las búsquedas. Pero antiguamente, cuando arrancó todo esto, la optimización de motores de búsqueda, una de las primeras cosas que hacíamos para sanitizar, para mejorar el posicionamiento de una página web, era usar correctamente los títulos en jerarquía. Es decir, dentro de un espacio ocupado por un H2, íbamos a tener H3, H4, H5, de acuerdo al nivel de desglose de información que nosotros quisiéramos poner. ¿Vieron cuando ustedes hacen un archivo en Word o en Google Docs y le van asignando distintos niveles de título y luego en el navegador de la izquierda lo ven organizado y lo ven indentado y lo ven con tamaños distintos? Bueno, esos son los títulos H en acción. Es decir, sirven para organizar jerárquicamente la información. Bien, formularios HTML. Esto es importante porque va a ser parte de la práctica de la clase de hoy. Es un elemento que forma parte de la estructura de un documento HTML y permite a los usuarios la introducción de datos que posteriormente van a ser enviados a un script de destino alojado en el servidor. No se preocupen que esto lo leo rápido, después lo vamos a ver bien en detalle. Este script que se aloja en el servidor va a procesar esos datos que recibe. Un elemento form o formulario estará a su vez compuesto por uno o más controles de formulario. Los controles pueden ser campos de texto de una o de varias líneas. ¿Vieron las cajitas de texto en las que nosotros escribimos, por ejemplo, un mensaje cuando mandamos en una web? Cajas desplegables, botones, casillas de verificación, botones de opción. Los principales atributos que posee el tag es como se le llama en inglés a las etiquetas, el tag form, y que define su funcionamiento son los siguientes. Fíjense acá, no tenemos simplemente el nombre de la etiqueta, sino que tenemos atributos. Tenemos el signo menor, el nombre de la etiqueta que es form, perdón, todos ven la traza en la pantalla cuando lo voy dibujando, ¿no? Cuando voy marcando cosas. Sí, se ve. Perfecto.
Bueno, y esto que tenemos acá dentro de la etiqueta se llaman, no sé dónde está. Esto que tenemos acá, cada uno de estos se llaman atributos de la etiqueta. En los formularios le vamos a dar un nombre con el atributo name. Fíjense, dice name igual y entre comillas, obligatorio, el nombre que nosotros le queremos dar al formulario. El nombre es arbitrario, o sea, no va a ser la palabra formulario necesariamente, se lo damos nosotros el nombre. El action va a ser la ruta al archivo PHP que va a recibir los datos de ese formulario. No se preocupen si es muy abstracto, lo vamos a ver en la práctica. Y el método también forma parte de la clase de hoy, de lo que vamos a ver. Quédense por ahora que puede ser get o puede ser post, y tienen diferencias entre ambos. Entonces, repasando, name es el nombre con el que se identifica el formulario, action es el destino de los datos enviados a través del formulario, y method es el método HTTP para el envío de los datos del formulario que estamos haciendo. Al finalizar nuestro formulario, lo vamos a cerrar con la etiqueta de cierre de form, y esa no tiene atributos, es simplemente signo menor, barra, form, signo mayor. Todo lo que está entre la apertura y el cierre del formulario van a ser los elementos del formulario. Es decir, cuando ustedes se tienen que loguear en una página web, están usando un formulario que solamente tiene dos elementos. Una cajita de texto para nombre de usuario y una cajita de texto para la contraseña. La cajita de texto de contraseña tiene un atributo que la convierte en cajita de contraseña y que enmascara los caracteres que nosotros le tipeamos. Cuando ustedes quieren mandar un mensaje, por ejemplo, para hacer una reserva en un hotel, les van a pedir su nombre, su teléfono, la fecha en la cual quieren hacer el check-in y un campo grande de descripción si ustedes quieren poner observaciones extra. Es un formulario un poquito más complejo, tiene más elementos de formulario entre la apertura y el cierre de la etiqueta form. ¿Sí, Joaquín? Sí, perdona, pero no me terminó de entender en qué momento es que se usa el backslash, o sea, el signo de menor, backslash form, signo mayor, a diferencia del form que no tiene. Bien, esto que ustedes están viendo acá es solamente la etiqueta de apertura. Después de esto vendrían las etiquetas propias de cada uno de los elementos del formulario. Ahora lo vamos a ver en unas slides posteriores y va a quedar más claro. Y después de la última etiqueta de elemento del formulario va el cierre, que ahí sí es signo menor, barra, form, signo mayor. Y eso determina dónde arranca y dónde termina el formulario. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, aparte igual si vamos a ver más adelante eso, está bien. Buenísimo. Seguimos entonces. Bien. Formulario HTML y PHP. El atributo action va a definir el destino que van a tener los datos ingresados en el formulario una vez enviados. Por lo que deberá existir un archivo que implemente la funcionalidad necesaria, es decir, el código fuente en PHP, para recibir y procesar los valores enviados a través del method, que es un método HTTP, el protocolo HTTP, declarado en dicho formulario, que puede ser get o post. En ambas situaciones se va a poder acceder al contenido de las variables superglobales. No se preocupen, todo esto son palabras teóricas, las vamos a ver, que implementa PHP a través del nombre de los elementos indicados en el formulario. Esto es un ejemplo, una primera aproximación a cómo se usa, es ilustrativo. No se preocupen si no lo entienden, no, lo vamos a ver en otras slides. Tenemos la apertura de nuestro formulario, lo mismo que teníamos antes, y dentro tenemos un input type text. Un input type text es la cajita de texto, como la que les pide el nombre de usuario, que tiene un atributo que se llama name y le pusimos arbitrariamente txt nombre, porque le está preguntando el nombre en el formulario. Luego, en el archivo de PHP que va a recibir este dato, nosotros recuperamos ese dato mediante la siguiente línea. Pesos-get y entre corchetes y comillas el nombre que le dimos a ese campo de formulario. Es un montón lo que les acabo de decir. No se debe haber entendido nada, pero como les decía, simplemente ilustrativo, ya lo vamos a ver en profundidad. Quédense con lo siguiente.
Nosotros acá dijimos que el método del formulario era get, podía ser get o post. En el archivo PHP que va a recibir esto, que es este archivo que nosotros dijimos acá, lo vamos a recuperar con pesos-get porque usamos este método. Si no, diría pesos-post. Y lo que tenemos acá es el nombre del elemento de nuestro formulario. Acá abajo estaría, si nosotros no queremos tener ningún otro elemento, vamos a tener un botón que es para enviar y vamos a tener el cierre de nuestro formulario. Si nosotros no tenemos un botón de acción, que es el que envía efectivamente los datos al archivo que determinamos en action, no va a pasar nada, lo vamos a cargar ahí y va a morir ahí. Si nosotros le ponemos un botón para que envíe los datos a este archivo lo va a recibir y los va a poder recuperar y procesar. Seguimos con la teoría, pero antes de esto, denme un segundito. Denme un segundito que quiero ver las slides que siguen, porque me parece que este es el momento oportuno para mostrarles un poco más en profundidad. Sí, vamos a verlo ahora. Vamos a cambiar la presentación. Ahí está. Una primero. La presentación de slides que les estaba mostrando recién y este archivo que estoy ahora, que es un apunte sobre HTML, los tienen ya subidos en el foro de clases, en donde les dejé el link de la clase de hoy, para que lo puedan revisar, para que lo puedan estudiar y también para que lo usen en el ejercicio de hoy, que lo van a necesitar para tener una referencia del código. Esto que tenemos acá va a repetir un poco lo que yo acabo de decir, pero profundiza y muestra ejemplos de las etiquetas de HTML. Así que me parece relevante, me parece oportuno mostrárselos ahora antes de seguir con las variables superglobales que ya agregan otros temas teóricos y los pueden llegar a confundir. Bien. Introducción. Básico y elemental. ¿Cómo funciona la web? Cuando uno se conecta a la web, lo hace a través de un proveedor de servicios de Internet, que se le llama ISP, Internet Service Provider. Uno puede tener el de Claro, puede tener el de, ya ni sé cómo se llama el de Cablevisión. Creo que se llama Flow, puede ser. Bueno, cualquier otro proveedor de Internet que uno puede contratar en su casa, en su oficina, etcétera, se le llama ISP. Es que nos da el acceso a Internet. Luego uno escribe un nombre de dominio o una dirección en el navegador web para visitar un sitio. Por ejemplo, abrimos Chrome y escribimos google.com o microsoft.com o lo que sea. Y ese es el dominio que nosotros estamos introduciendo en nuestro navegador. En este momento, nuestra PC, nuestro navegador, se va a comunicar con una red de servidores a través de Internet que se llama DNS, Domain Name System. ¿Qué es lo que hace esta red? Actúa como si fuera una agenda de teléfonos, diciéndole a la computadora cuál es la dirección IP asociada al dominio por el cual nosotros preguntamos. Cada dispositivo en Internet tiene una IP que es única, no se repite entre todos los dispositivos que están conectados a Internet y funciona como si fuera un número de teléfono para esa computadora, para ese celular, para ese dispositivo en general. Las direcciones IP están compuestas por 12 números separados por puntos. Es decir, son 4 octetos, se les llama, porque esto cuando lo traducimos a binario son 8 números, 8 dígitos binarios. Lo van a ver en arquitectura, no se preocupen de eso ahora. El número que le devuelve el servidor DNS a la computadora le va a permitir al navegador conectarse con ese servidor. ¿Qué significa? Que nuestro navegador, nuestra ventanita de Chrome, de Edge, de lo que sea, se tiene que conectar con un servidor, microsoft.com, google.com, lo que sea, para decirle, dame el contenido
de esta dirección, es decir, el HTML que corresponde a esa dirección. Repasando, primero se conecta al servidor DNS, le devuelve el IP. Luego va a buscar el contenido a la IP del servidor en el cual está alojado y ese servidor le responde, hace una respuesta HTTP con el contenido HTML para que se muestre en pantalla. El número que le devuelve el servidor de DNS a la computadora le permite al navegador conectarse al servidor, como decíamos, y el servidor web entonces devuelve la página pedida. Siguiendo con este mismo tema, ¿qué es una URL o localizador de recursos uniforme? Es básicamente lo que están viendo en pantalla. Está compuesto no solamente por el dominio, sino que tenemos el protocolo HTTP, HTTPS, FTP, etc. El servidor, que acá puede ser Microsoft.com, Google.com, como decíamos, que se va a traducir a una dirección IP mediante los DNS, /path. Path significa camino, es decir, qué subcarpetas, llamémosle así entre comillas, estamos buscando. Vieron que cuando ustedes van navegando en una página web y se van metiendo cada vez más profundo en el contenido, se va haciendo generalmente cada vez más largo el path de lo que están navegando. Lo mismo ocurre cuando ustedes dentro de htdocs van creando subcarpetas para el contenido de sus ejercicios, de las diferentes materias. Esto que ustedes tienen después de la barra de localhost es el path, es el camino hasta encontrar el contenido por el cual están preguntándole al servidor. O sea, en inglés se usa justamente esas mismas palabras, request y response. Es decir, uno le pregunta al servidor y el servidor responde. Acá vemos una URL y cómo se consigue dividir en pedazos. HTTP es el protocolo. ASP.NET es el servidor. Y esto que tenemos acá es el path. Es decir, es la ruta hacia el contenido específico de lo que nosotros estamos queriendo navegar. ¿Qué es el protocolo? Es el cómo. Le va a decir a la PC qué convenciones tiene que utilizar cuando se comunica con el servidor solicitado. Cada protocolo le dice tanto a la computadora cliente como al servidor cómo tienen que hablar entre sí. Es decir, qué es lo que le voy a estar solicitando y qué es lo que me va a tener que estar respondiendo. El servidor es el dónde. Le dice a la PC el nombre de la computadora en la que se aloja la página solicitada. Ya lo vimos que esto se traduce con los DNS. El path es específicamente el qué. Le indica a qué página estamos interesados en acceder de ese sitio web. Y cuando no hay nada luego del servidor es porque existe un default para el path. Por ejemplo, index.html. Cuando nosotros tenemos en nuestros ejercicios, supongamos, dentro de la carpeta htdocs, tenemos una carpeta que se llama CDS, que es esta materia. Dentro del CDS tenemos una carpeta que se llama clase 4. Y dentro de clase 4 vamos a tener una carpeta que se llama ejercicio 1. Y dentro de ejercicio 1 tenemos index.html, con poner en el navegador localhost barra cds barra clase 4 barra ejercicio 1 y nada más, ya va a cargar el archivo index.html. Apache de fábrica ya trae que index.html es el archivo de carga por default cuando no se le especifica nada. Por eso la mayoría de nuestros ejercicios, el archivo se llama index.html porque sigue esta convención. Voy a hacer una pausa para tomar un sorbito de café mientras tanto y les pregunto, ¿dudas hasta acá? ¿Cosas que quieran que repita? ¿Cosas que sean demasiado abstractas y que quieran que veamos con otros ejemplos? ¿Podría repetir de nuevo el protocolo del servidor, por favor? La definición. Sí, ¿qué parte? ¿Esto de acá? La parte de abajo no. Que dice el protocolo es el cómo. Bien, el protocolo le va a indicar tanto a la computadora que está usando, que se le llama cliente, como al servidor, cómo se tienen que comunicar entre sí. Por ejemplo, no es lo mismo comunicarse en HTTP que en HTTPS, que está cifrado. Son dos protocolos distintos.
Tanto HTTP como HTTPS sirven para navegar páginas web, pero uno podría usar acá FTP. FTP sirve para transmitir archivos de un origen a un destino. No es para navegar, sino es para enviar y recibir archivos de un servidor a una computadora cliente. Es decir, es un protocolo completamente distinto. Y eso es lo que va antes del //. Así como existe HTTP, HTTPS, FTP, nosotros podemos usar otros protocolos que exceden el contenido de esta materia, pero lo importante, lo que yo quiero que se lleven de acá, es que esa primera parte de la URL le va a indicar a la computadora y al servidor cómo se tienen que comunicar entre sí, es decir, cuáles son los pasos de esa comunicación. Estos protocolos están compuestos por múltiples pasos. Desde que uno pone una dirección web hasta que efectivamente recibe el contenido, hay unos cuantos idas y vueltas entre el servidor y el cliente. De nuevo, excede el contenido de esta materia, pero es importante que lo sepan, que lo conozcan y que sepan que existe básicamente. No sé, con eso ya respondí la pregunta. ¿Querés que profundicemos algo más de esto? No, está perfecta la definición. Muchas gracias. Buenísimo. Seguimos entonces. ¿Qué sucede después de haber puesto la URL en el navegador? La PC establece una conexión con la dirección IP del servidor y el servidor acepta la conexión. Algo así como llamar a un número de teléfono y que te contesten del otro lado. Una vez que se estableció esa conexión, el equipo envía algo que se llama una petición HTTP, HTTP request en inglés. Y el servidor hace una de estas dos cosas. Si se puede encontrar la página solicitada, le va a devolver una respuesta HTTP con el contenido de la página. Si el servidor no encuentra la página solicitada, porque no existe ese archivo dentro del servidor, le va a devolver un error 404 que significa no encontrado. Esta es una respuesta especial estándar del protocolo HTTP, que es todo lo que vemos cuando nosotros escribimos mal una dirección URL. Por ejemplo, cuando estamos haciendo nuestros ejercicios y nos equivocamos en el nombre del path, en el nombre de la ruta, porque tal vez escribimos mal el nombre de una carpeta o el nombre del archivo final del ejercicio que estamos haciendo, Apache nos va a devolver not found, nos va a devolver 404, porque no encuentra lo que nosotros le pedimos, si escribimos mal el path que viene después del localhost. Bueno, y profundizando un poco en lo que es el protocolo HTTP. En la World Wide Web, por eso se usa www, a veces como prefijo de los dominios, las computadoras no se comunican con palabras, sino que utilizan protocolos como HTTP, que es Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertexto. HTTP es una forma de estructura de peticiones y respuestas de recursos web. Recursos web pueden ser textos, imágenes, videos, etc., que son entendidas claramente y sin ambigüedad por una computadora. Además de utilizar un protocolo para gestionar la transferencia de información, el contenido real que se transfiere y presenta por el navegador también sigue un formato muy preciso llamado HTML, que es lo que veíamos antes, lenguaje de marcas de hipertexto. Esto es un repaso de lo que ya vimos, es un lenguaje para describir las páginas web, es un lenguaje de etiquetas, por eso se llama markup, y las etiquetas describen el contenido de un documento. Los documentos HTML contienen etiquetas HTML y texto plano, no está compilado, lo podemos abrir con un bloc de notas, lo podemos abrir con Visual Studio Code y vamos a verlo así tal como está escrito. Y es un documento de texto compuesto por etiquetas y contenido. Todos los sitios que se muestran en forma HTML en un navegador están escritos de esta forma. Estructura cliente-servidor, para profundizar un poquito en lo que les presentaba antes. El cliente, que es la computadora en la cual ustedes están trabajando, y el servidor, que es donde están los recursos a los cuales quieren acceder. El servidor ejecuta lenguajes de programación y siempre va a devolver HTML, que es ejecutado desde la computadora cliente mediante el navegador. Los navegadores lo que hacen es renderizar, es decir, entender y mostrar HTML, CSS y JavaScript. El resto se ejecuta del lado del servidor. Con JavaScript tenemos ahora ejemplos que son contraejemplos, porque también tenemos JavaScript que se ejecuta en el servidor, pero vamos a
a separarlo de esta forma por el momento a nivel de presentarlo. En el servidor nosotros tenemos lo que son los lenguajes de programación como PHP, ASP.NET, Python, Ruby, etc. Y en nuestro navegador nosotros vamos a interpretar lo que es HTML, CSS y JavaScript. Esto es lo que viene como respuesta cuando nosotros ejecutamos una página PHP en nuestro servidor y devolvemos el resultado al navegador. Y acá tenemos una diferencia, que es que en el cliente nosotros vamos a hacer validaciones e interacciones complejas, por ejemplo, con JavaScript. El diseño del sitio lo vamos a escribir en otro lenguaje que se llama CSS, excede el contenido de esta materia, y en la estructura y contenido del sitio lo vamos a hacer en HTML, que es parte de lo que estamos viendo hoy. El código JavaScript, que sí es un lenguaje de programación, se ejecuta del lado del cliente, es decir, se ejecuta en nuestro navegador. Y CSS es una hoja de estilos, estructura de código, que permite darle diseño, darle look and feel, se le llama en la industria, darle visual al contenido de HTML. A nosotros nos interesa saber a nivel informativo, porque estamos en una carrera orientada a seguridad, que JavaScript, al ser un lenguaje de programación, lo vamos a tener que tratar con cuidado, porque hay ciertas validaciones que, y esto ya lo van a ver mucho más adelante en la materia de programación de sistemas, que hay cosas que nosotros tenemos que validar en el navegador y luego también las tenemos que validar de nuevo en nuestro servidor. Por ejemplo, nosotros podríamos validar que una contraseña tenga determinada estructura, que tenga mayúscula, que tenga minúscula, que tenga signos especiales, que tenga una longitud mínima, y lo podríamos hacer con JavaScript antes de que el usuario presione enviar en el formulario, pero eso no sería suficiente. También tendríamos que validarla del lado del servidor. ¿Por qué? Porque una persona puede modificar el código JavaScript que se va a ejecutar en su navegador, y esto queda totalmente fuera del alcance del programador que lo escribió. Y esto le da la puerta a atacantes para que hagan cosas con ese lenguaje de programación. Por eso, y esto se los presento, es una presentación a título informativo nada más para que lo vayan teniendo en cuenta. JavaScript es algo a lo que le tenemos que prestar atención desde el punto de vista de seguridad. No así tanto a HTML y a CSS, porque simplemente van a mostrar cosas en el navegador y no hacen nada más que eso. Bien, página web es lo mismo que sitio web, no se usan de manera indistinta. Una página web está compuesta por un solo archivo HTML y un sitio web es un conjunto de páginas web con enlaces internos y externos. Es lo que compone después un menú de navegación y es lo que le da mayor interacción con el usuario. Hay muchas de estas cosas que parecen obvias, hay muchas de estas cosas que son demasiado introductorias, pero bueno, es importante que todos estemos en la misma página para avanzar después sobre el piso firme. Sí, Julieta. No, te quería preguntar si podías dar un ejemplo de página web y sitio web. Bien, hoy en día es difícil encontrarnos con una página web. Antiguamente, te estoy hablando de cuando nació Internet, la mayoría eran páginas web, porque vos entrabas a un dominio, tenías un documento solo en el cual había información y moría ahí. Cuando vos ya estás navegando entre hipervínculos, vas y venís de páginas dentro del mismo dominio, lo llamamos sitio web, porque ya se compone de varias páginas. Es decir, la única diferencia es si tiene un archivo solo o si tiene múltiples archivos que navegan entre sí de ida y vuelta. Dale, gracias. Casi la totalidad de los sitios que vos navegas hoy son sitios web propiamente dichos, porque es extremadamente raro que alguien publique una página individual y tenga solamente eso. Sí, claro. Bruno. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Se me ocurrió una idea para página web. Puede ser cuando abrís una imagen, viste que para abrir cuando abrís una imagen para la pestaña con otra pestaña.
Podría ser, no tiene una estructura HTML, sino que simplemente el navegador se está yendo a buscar el archivo de imagen. Pero sí, podríamos tomarlo de esa forma. Ok. Si vos ves el código fuente de eso, no vas a ver etiquetas HTML, por ejemplo, sino que simplemente se está yendo a buscar la imagen y la está mostrando. Pero sí, podríamos tomarlo como ejemplo. Ahí medio tramposo. Claro. Bueno, con respecto a etiquetas, que también le llamamos tags, es como se le dice en inglés. Los tags forman la estructura de un sitio en HTML. Cada uno de estos tags tiene atributos, es lo que veíamos antes, que le permite establecer características específicas. Algunos son jerárquicos e indispensables. Requerimientos para escribir un HTML: vamos a necesitar un editor de texto, nosotros usamos Visual Studio Code para nuestros ejercicios, y un navegador de internet, que puede ser Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc. ¿Quién usa algún navegador que no sea ni Chrome ni Edge? De curioso nomás pregunto. Yo uso Firefox. Firefox, lo usé durante muchos años. ¿Alguno usa Brave? Yo uso Yo Brave. también Brave. También lo usé mucho. Está basado en otros navegadores, pues fue tomando de distintas fuentes y está muy centrado en la privacidad. Así que está bueno Brave para seguir usándolo. Bueno, seguimos adelante. El formato de las tags, esto es repaso de lo que ya vimos. La etiqueta de apertura, el contenido de la etiqueta de cierre. Y hay etiquetas especiales que no tienen apertura y cierre, sino que cierran en sí mismas. Por ejemplo, las etiquetas de salto de línea, las vamos a ver ahora en un poquito. La etiqueta head, que es la que vimos antes, que compone parte de la estructura de un archivo HTML, contiene información sobre la página que le sirve a los buscadores y a los navegadores. Y también, entre esto, contiene el título de la misma. Y body tiene todo el contenido visible para el usuario en la página. El body puede tener subdivisiones semánticas, esto en HTML versión 5, que vamos a ver ahora en un par de slides. De nuevo, la estructura básica de una página. Fíjense que otra vez está indentado esto para que nosotros veamos claramente qué cosa está dentro de otra cosa. Importantísimo esto cuando escribimos código. Etiqueta HTML de apertura y de cierre, etiqueta head de apertura y de cierre, etiqueta body de apertura y de cierre. Dentro de cada una de ellas, lo correspondiente. Un ejemplo de una página web. Si ustedes escriben esto tal cual como está acá, en su editor, en Visual Studio Code, en un bloc de notas, donde sea, y abren esto en un navegador web, van a ver un título, un subtítulo y un párrafo. No van a ver el código fuente, sino que el navegador lo va a entender y lo va a renderizar. Este puede ser el primer ejercicio de todos que hagan. No está planteado como ejercicio de la clase, pero pueden tomar esta slide de acá, transcribir esto tal cual en un archivo que lo llaman index.html, lo abren con su navegador y van a ver simplemente el contenido renderizado. Aquí hay un ejemplo de lo que les decía antes. El título principal y un subtítulo, H2, está por debajo semánticamente de lo que es el título principal. Y el párrafo forma parte de lo que se refiere H2 en este caso, por dónde está ubicado. Y deberíamos tratarlos de esa forma. Es decir, si el párrafo tiene que ver con este subtítulo, lo ponemos acá. Si tenemos otra parte de nuestro contenido que tiene que ver con otro contenido totalmente distinto, ponemos otro H2 y otro párrafo antes del cierre de body. H1 a H6 contienen los títulos y subtítulos de la página. H1 es el más importante, semánticamente solo debería haber uno por página, y aquí hay un ejemplo. H1, mi página web. H3, mi equipo favorito. Acá generalmente usaríamos H2 después de H1. El párrafo que contiene varias líneas de texto. Otro párrafo dentro de la misma estructura semántica, es decir, relativo a este H3. Y acá tenemos un salto de línea, el tag BR, que inserta salto de línea dentro del mismo párrafo. Si nosotros acá en este párrafo ponemos un Enter en nuestro navegador para que esto se vaya para abajo, esto que está acá,
que se vaya una línea más abajo, el navegador no lo va a entender. Simplemente va a hacer salto de línea donde termina el párrafo. Pero nosotros acá, por ejemplo, podríamos poner esta etiqueta, que es BR, que es Line Break. Y ahí sí el navegador va a mostrar todo lo que está después del BR en una línea nueva. BR es salto de línea y es un ejemplo de etiqueta que no tiene apertura y cierre. Hipervínculos, o sea, los links. Es lo que nos va a permitir insertar un link dentro de una página. Un link que puede ser interno, como un menú de navegación, o puede ser externo, es decir, que nos lleve a otro sitio web. Tenemos un par de ejemplos acá. Etiqueta A de apertura, y fíjense que tiene atributos que son obligatorios. href es el único atributo obligatorio que tiene un hipervínculo. Significa Hypertext Reference, es decir, a dónde va a referenciar ese link, a dónde nos va a llevar ese link. En este caso, entre comillas, tenemos el título, la URL completa de una página web, de un colegio en este caso. Le damos el atributo title, que dice escuela, es lo que va a aparecer como tooltip cuando le ponemos el mouse encima, que aparece un cartelito arriba, eso es el title de un hipervínculo. Y fíjense que tenemos entre la apertura de la etiqueta A y el cierre de la etiqueta A es el texto que va a componer ese hipervínculo. Es decir, es lo que ustedes, si no usan CSS y lo dejan por default, va a aparecer azul y subrayado en su navegador. Y si le hacen clic, los va a llevar a lo que ustedes pusieron en href. Del mismo modo, nosotros podemos tener vínculos internos, es decir, si nosotros dentro de la misma carpeta donde tenemos nuestro documento HTML, creamos otro documento que se llame, en este caso, en el ejemplo, otra página.html, lo podemos poner como href. Y al hacer clic en esto, que es ver más datos, va a cargar esto el navegador. Nos va a llevar a esa página. ¿Se entiende la diferencia entre un vínculo interno y un vínculo externo? En un vínculo externo nosotros tenemos la URL completa, tenemos el protocolo, el dominio y si es necesario el path también. Y en un vínculo interno lo único que tenemos es el path, porque vamos a estar navegando dentro de la misma estructura de archivos. ¿Dudas hasta acá? Es un montón lo que estamos viendo. No pretendo que se lo acuerden todo de memoria. Recuerden, todo este material lo tienen disponible ya en la plataforma. Correcto, Lucas, sería como un salto dentro del mismo sitio. Es para navegar dentro de páginas del mismo sitio. Bueno, vamos a la etiqueta imagen. La etiqueta imagen, al igual que la etiqueta A de los hipervínculos, perdón, A es por anchor, significa ancla en inglés. Así es como se les ocurrió hacerlo. Esta no tiene apertura y cierre. Esta tiene atributos obligatorios, pero cierra en la misma etiqueta. Fíjense que antes del signo mayor tiene la barra. La etiqueta se llama IMG, por image, y tiene el atributo obligatorio SRC, source o fuente, en el cual le vamos a poner la ruta hasta el archivo de imagen que queremos mostrar. Generalmente, cuando hacemos un sitio web, todas las imágenes las agrupamos dentro de una carpeta, que podemos dividir en subcarpetas después, pero en vez de revolearlas al mismo nivel que los archivos HTML, las ponemos todas dentro de una carpeta de imágenes. Entonces, generalmente, esto se lo van a encontrar como imágenes / nombre de archivo. Y en esta acá tenemos un ejemplo de una imagen cuya fuente, cuyo source, es un sitio externo. Esto es un hot linking y muchos servidores lo bloquean directamente para que no les saquen contenido. Pero nosotros podríamos poner con la URL completa el nombre de un recurso, de una imagen que está en otro servidor que no es el nuestro. El atributo alt en la etiqueta imagen es lo que se va a mostrar en el navegador cuando ese vínculo está roto. ¿Vieron que a veces aparece el iconito de un documento roto y les aparece un texto donde debería ir una imagen? Seguro que lo vieron eso 1000 veces. Bueno, eso es el alt de esa etiqueta.
¿Cuándo aparece eso? Cuando alguien, por ejemplo, eliminó o movió de lugar el archivo que nosotros pusimos en source, en fuente. Si ya no está en esta ruta del archivo, se va a mostrar en el navegador el alt. Y el alt también es un atributo importante para lo que es posicionamiento web en los navegadores. Seguimos. Div. En un documento HTML, el tag div, que viene de división, permite crear justamente divisiones. También llamadas secciones o zonas. Las divisiones se van a utilizar para agrupar elementos y aplicarles estilos luego con lenguaje como CSS. Dentro de un div, nosotros ponemos etiquetas HTML de contenido. Un div es un elemento de bloque. ¿Qué significa esto? Que a menos que nosotros lo modifiquemos con CSS, el contenido de un div se va a mostrar debajo del elemento div anterior, es decir, nunca lo van a ver al costado. Hay otra etiqueta HTML que son las listas, y acá tenemos dos tipos de listas, las listas sin orden y las listas con orden. Tenemos un ejemplo de elemento HTML anidado. Las UL son las listas sin orden, es decir, van a ser viñetas, es lo que ustedes tienen acá. Esto es lo que se ve por el navegador cuando en el HTML figura esto. Y tenemos lista sin orden de apertura y de cierre, y dentro de eso, como contenido, fíjense que está indentado, tenemos list item, LI, de apertura y cierre, es decir, elementos de lista. Dentro de una lista tenemos elementos de lista. Cada uno de estos elementos se va a mostrar ya con el salto de línea, no tenemos que decirle a nosotros que salte de línea, y en este caso, por ser UL, se muestra con viñetas. Luego tenemos las listas con orden o listas numeradas, que son exactamente iguales, pero en vez de ser UL son OL. Y adentro tenemos LI, tenemos list item, igual que en las anteriores. Bien, cuando ustedes en el navegador presionan F12 o hacen clic con el botón derecho y ponen inspeccionar, se va a abrir el inspector del navegador. Esto lo tienen todos los navegadores hoy en día y les va a permitir ver el código fuente de la página, les va a permitir ver el código CSS que se está aplicando, les va a permitir ver el código JavaScript que se está aplicando, entre millones de otras funciones que las van a ir descubriendo con la práctica. Así que los invito a usar esto, a inspeccionar una página web sencilla y ver cómo está compuesto el código fuente, tanto del HTML como del CSS, como del JavaScript, ver lo que aparece en la consola de ejecución del inspector. Hay cosas muy interesantes que se pueden aprender a partir de esto sobre lo que es el desarrollo web propiamente dicho. Muchas de las vulnerabilidades por las cuales los atacantes entran a un servidor a través de una página web lo hacen vía la consola del inspector. Así que es importante que aprendan a familiarizarse con esto o simplemente saber para qué sirve y cuáles son los alcances y las limitaciones. Bueno, y por último tenemos una serie de bibliografía con la cual ustedes pueden profundizar más en estos temas. Este material, como les dije, ya lo tienen disponible en la plataforma, en el foro de clases, en la entrada, en el post de la clase de hoy. Vamos a volver a la presentación en la cual estábamos. ¿Qué hora estamos? 7:30. Vimos un montón de cosas. Les propongo, tomemos 5 minutos de recreo. Son 7:32, 7:37, 38. Estemos volviendo. Tómense un respirito, háganse un café, un té, lo que tengan ganas, y volvemos en 5 minutos y retomamos la clase. Dale, profe. Perdón, aprovechen para ir pensando dudas de todo lo que vimos hasta ahora y ni bien retomamos en 5 minutos, las podemos ir contestando.
Bueno, volvemos. Aprovechemos esta parte después del recreo, que volvemos un poco más frescos para evacuar dudas de lo que vimos hasta recién, cosas que tal vez no se hayan entendido, que quieran que las explique de nuevo con algún otro ejemplo. Si quieren pueden desmutearse y hablar directamente, pueden escribir en el chat, como prefieran. Profe, Sí. yo tengo una consulta. Yo, para hacer todo lo que fueron las prácticas codeando, siempre para correr lo que se codeó usé la terminal de Visual Code, pero todavía no entendí cómo usar bien el Apache para hostear el server en el navegador. No lo pude ver. ¿Vos instalaste XAMPP? Sí, instalé el XAMPP, lo tengo, pero no sé muy bien cómo es para correrlo en el navegador. Ok, vos el Apache lo tenés corriendo, está en verde y dice running en el panel de control de XAMPP. Sí, cuando lo abro sí, pero yo como para hacerlo más práctico, lo hago simplemente desde Visual Code y lo corro en la terminal del Visual Code. Con el comando de PHP. Claro, Ok. En la primera clase estuviste, ¿no? sí, Ok. Viste que nosotros guardamos los archivos dentro de la carpeta htdocs, que está dentro de c2.examp htdocs, y ahí dentro vamos creando subcarpetas para cada ejercicio y los archivos los alojamos ahí. Después en el navegador lo que hacemos es escribir lo que estoy pasando por chat, que es http ok. http localhost y acá ponemos los nombres de las carpetas. Por ejemplo, eso que les pasé por el chat. Ok, y eso ya lo muestra en el navegador. localhost es lo que le indica al navegador, anda a buscar dentro de htdocs. Y lo que está después de localhost es la estructura de carpetas y subcarpetas hasta llegar al archivo que nosotros queremos recuperar. Ok, Probalo de esa forma que te tiene que andar. ok, dale, muchas gracias. No, de nada. De lo que vimos recién, de la estructura de HTML, del protocolo, de cómo funciona Internet y en general de lo que es las etiquetas. ¿Hay algo que quieran que vuelva a explicar? Si no, seguimos adelante. Genial. Seguimos entonces. Les adelanto, no nos falta tanto para terminar, pero tenemos un par de cosas interesantes. Bien, algunas variables en PHP nosotros las vamos a llamar superglobales. Son variables predefinidas en el lenguaje que van a estar disponibles en todos los ámbitos a lo largo de nuestro programa, a lo largo del script. Y las vamos a usar puntualmente para los ejercicios de formularios que vamos a hacer en la clase de hoy. Nosotros de todas las superglobales de PHP vamos a ver puntualmente 4, que son get, post, cookie y session. Y se las voy a presentar en estas slides que siguen. ¿Qué es get? El manual de PHP lo define de esta forma: es un array asociativo de variables, significa que es un conjunto de variables asociadas enviado al script. El script es el archivo PHP que recibe la información del formulario a través de parámetros de una URL. Cuando ustedes ven URLs con este formato que tenemos acá, que después de la barra tiene un signo de pregunta, un nombre de variable, igual un valor, es porque se le están pasando valores por el método get a ese archivo PHP o de otro lenguaje que los recibe. Es decir, nosotros colocamos información en un formulario y cuando presionamos el botón enviar, se le envía al script de destino que va a hacer algo con esos datos a través de la misma URL. Es decir, cualquiera que mire la URL va a ver lo que nosotros escribimos en ese formulario. El script obtendría el valor del parámetro nombre mediante esto que nosotros estamos poniendo acá. Por ejemplo, si lo queremos mostrar por pantalla en el archivo que nosotros dispusimos en el método, en el atributo action de nuestro formulario, lo hacemos con pesos-get y el nombre
de nuestro elemento HTML, es decir, de nuestra variable. Y el resultado que nosotros vemos por pantalla sería hola Juan. Esto lo van a entender mucho más concretamente cuando veamos el ejercicio que va a llegar hacia el final de la clase. La descripción de la variable get se utiliza para solicitar datos de un servidor. Los datos se envían en la URL. ¿Cuáles son las características? Visibilidad. Los parámetros son visibles en la URL. Tiene una longitud limitada, porque las URLs tienen una longitud limitada dadas por el protocolo. Y es idempotente. ¿Qué significa esto? Que las mismas solicitudes GET no van a cambiar el estado del servidor. Respecto del uso común, es recuperar información, tales como resultados de búsqueda. Esto es muy gráfico cuando ustedes usan una página que tiene filtros. Por ejemplo, un sitio de e-commerce, cuando le van aplicando filtros, el mismo Mercado Libre hace esto. Se los va poniendo en la URL. Hagan ese ejercicio. Cuando están filtrando productos en un sitio web, van a ver que el filtro que ustedes aplicaron se va a ir poniendo en la URL. Todo eso llega al servidor y el servidor va a responder con el listado de productos que responden a ese filtro. Y solo con eso, no va a responder con otros que no estén dentro de ese filtro porque ustedes se lo pidieron de esa forma. Es un ejemplo fantástico de qué es GET y para qué se debería usar. Es decir, no lo deberíamos usar para escribir cosas en el servidor, si bien se puede hacer, sino es para pedirle cosas al servidor. Por eso no nos interesa mucho que figure en la URL. No representa un problema de seguridad, porque ya se lo estamos pidiendo nosotros al servidor y nos responde en consecuencia. El método que sigue, que se llama post, que sí sirve para escribir cosas en el servidor, no se va a mostrar en la URL porque eso representaría un problema de seguridad. Respecto de GET, los riesgos que tiene. Los datos sensibles no deben enviarse usando GET, ya que son visibles en la URL. Nunca vamos a enviar una contraseña por método GET, por ejemplo. Mitigación, usar post para los datos sensibles. Sanitizar entradas y prevenir ataques de inyección. Esto es lo que se hace, como les decía antes, con JavaScript del lado del cliente y con PHP, Python, lo que sea, del lado del servidor. Respecto de la otra variable interna que nos interesa hoy, que es post, es otra vez un array asociativo de variables enviado del script actual, del script del action, a través del método post del protocolo HTTP. Asumiendo, por ejemplo, que el usuario envió por el método post nombre igual a Juan, porque la cajita de texto donde escribió el nombre tenía el name, nombre, nosotros lo recuperamos desde nuestro archivo PHP de esta forma: pesos-post y entre corchetes y comillas el nombre de nuestro elemento de formulario. Y el resultado de esto sería hola Juan, porque lo estamos sacando por pantalla con eco. De nuevo, muy abstracto, lo van a entender mejor ahora que vamos a ver el ejemplo. Respecto de post, vamos a decir, es el método que se utiliza para enviar datos al servidor para que el servidor los procese. ¿Qué características tiene? Los datos no son visibles en la URL, se envían en el cuerpo de la solicitud. No son totalmente invisibles, porque nosotros con el inspector del navegador, con el que aparece cuando presionamos F12, podemos ver lo que post está enviando a través del request, de la solicitud. Entonces, no es una garantía absoluta de que nadie va a poder ver lo que se está enviando por post. No tiene límite de longitud, a diferencia de GET, puede enviar grandes cantidades de datos y no es idempotente porque sí puede cambiar el estado del servidor. Respecto a la seguridad, los datos sensibles aún pueden ser interceptados si no se utiliza HTTPS. Si utilizamos HTTPS, el método post los va a mandar cifrados y esto sí le agrega una capa necesaria de seguridad. ¿Cuál es la mitigación de esto? Siempre usar HTTPS para proteger los datos en tránsito, validar y sanitizar datos en el servidor. Esta es una materia introductoria de programación, pero si alguno de ustedes quiere involucrarse en lo que es el desarrollo web, por ejemplo, una de las primeras cosas que tienen que hacer
al disponibilizar sus desarrollos en un servidor web real, en productivo, es inmediatamente implementar HTTPS, porque si lo dejan en HTTP y manejan datos sensibles, están dejando abierta un agujero de seguridad que es mega básico. Entonces, no importa qué tan simple sea lo que ustedes disponibilicen en Internet, mi recomendación es que siempre le pongan HTTPS con un certificado que se genera en el servidor. Otra de las variables internas es cookie. Son las famosas cookies que nosotros aceptamos cuando estamos navegando en un sitio web. Es otra vez un array asociativo de variables enviado al script actual a través de cookies HTTP. ¿Qué es la cookie? Y ahora va a aparecer en la próxima slide. Es un archivito de texto que se almacena en el cliente y que el sitio web puede consultar. Es decir, nosotros podemos escribir datos localmente en la computadora del cliente y desde la página web, desde el sitio web que nosotros estamos disponibilizando, podemos preguntar qué hay en esa cookie. ¿Para qué nos sirve esto? Para guardar datos entre sesiones y no tener que escribirlos de nuevo. ¿Cómo se usa esto? Asumiendo que la cookie nombre ha sido definida anteriormente como setCookie nombre Juan, esto es una línea en PHP, se va a escribir un archivito de texto en la computadora del cliente y nosotros podemos levantar eso con esta línea que tenemos acá. Fíjense que todos se usan igual, o sea, es abstracto todavía, pero es súper simple cómo se usa. Peso guión bajo el nombre de la variable y entre corchetes y comillas el nombre del identificador que nosotros queremos recuperar. En este caso vamos a estar leyendo de la cookie que guardamos en el navegador del cliente y recuperamos ese valor. Y el resultado sería hola Juan. Descripción de las cookies. Son pequeños archivos que el servidor envía al navegador y que se almacenan en el dispositivo del usuario. Se utilizan para recordar información entre solicitudes. ¿Qué características tienen? Se le puede asignar una duración. Pueden ser temporales, que son cookies de sesión, o persistentes, porque persisten después de cerrar el navegador. ¿Vieron cuando uno dice recordar mis credenciales en esta computadora? Puede ser que esas credenciales estén, o sea, el usuario y contraseña, puede ser, ya no se usa de esta forma, pero anteriormente sí, que se estén escribiendo en una cookie y eso después se puede levantar por parte del navegador. Hay otras cosas que nosotros podemos escribir en las cookies como preferencias del usuario, como filtros predefinidos, como usar dark mode o light mode en nuestro sitio web, montones de cosas podemos poner en las cookies. También las podríamos escribir en una base de datos en el servidor, pero hay cosas que es más práctico escribirlo en una cookie y guardarlo dentro del navegador del cliente. ¿Cuál es el uso común? Autenticación, como les decía recién, recordar preferencias del usuario. Respecto de seguridad, las cookies pueden ser interceptadas, esto se llama cookies hijacking, o pueden ser modificadas porque son archivitos de texto y esto se llama cookies tampering. ¿Cómo se mitiga esto? Utilizar el atributo HTTP-only para evitar acceso desde JavaScript. El atributo secure para enviar solo a través de HTTPS y same site para prevenir ataques de cross-site reference, es decir, cuando un sitio quiere tomar cosas de otro sitio. La última de las variables internas de PHP que vamos a ver hoy y después pasamos directamente al ejercicio se llama session. Es otra vez un array asociativo que contiene variables de sesión disponibles para el script actual. Asumiendo que la sesión fue iniciada y posee al menos un valor asignado, lo inicializamos la sesión y decimos que con... Perdón, me dice Meet que perdí la conexión. ¿Me Sí, yo está escucho. escuchando? ¿Se escucha? Sí. Ahí te volvió. Ahí volví. Uy, ahora no. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí se te escucha. Sí, te escuchamos. Hola, sí se escucha, profe.
esas cosas inoportunas que te tiran los ISP. Yo tengo Telecentro acá en casa y cada tanto tira eso, que actualizan el router y se te reinicia solo en el momento menos oportuno. Bueno, estábamos viendo Session, que es la última de las variables internas que vamos a ver. Son una forma de almacenar datos del usuario en el servidor. Esto no se almacena en el cliente, sino que se almacena en el servidor, a diferencia de las cookies, para ser utilizados a través de múltiples interacciones. ¿Qué característica tiene? Un identificador único. Cada sesión tiene un identificador único almacenado en una cookie. Es temporal. Generalmente duran hasta que el usuario cierra el navegador o hasta que expira el tiempo configurado en la sesión. ¿Cuál es el uso común que se le da? Mantener un estado de autenticación o, por ejemplo, mantener un carrito de compras. Esto se guarda en una session. ¿Y qué seguridad tiene? Riesgos: secuestro de la sesión, se llama session hijacking; fijación de sesión, se llama session fixation. ¿Y cómo lo mitigamos? Regeneramos el ID de la sesión después de la autenticación. Establecemos tiempos de expiración apropiados, usamos cookies seguras con las mitigaciones que vimos antes y HTTP only. Y verificamos la procedencia de las solicitudes para evitar el CSRF que veíamos en el ejemplo anterior. Todo esto que acabamos de ver es una bola de teoría, lo van a tener que estudiar para el parcial. Y ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a bajar un poquito a tierra todo esto que estamos viendo. Vamos a arrancar por formularios, que es algo hiper sencillo, y después con el correr de las clases vamos a ir aplicando cookies, vamos a aplicar sesiones y demás. Así que no se preocupen por ahora, simplemente sepan que existe, sepan cuál es la diferencia entre cada una de estas variables superglobales, para qué se usa una, para qué se usa otra, cuáles son los riesgos de seguridad que presenta. Es teoría que la van a tener que estudiar y la van a terminar de aprender y de internalizar con los ejercicios que vamos a ir viendo. Bien, ejercicio integrador. Esto que estamos viendo en pantalla es lo que quiero que ustedes escriban en su editor, en Visual Studio Code o en Cursor o en el que estén usando. ¿Qué van a usar para esto? Yo voy a levantar una máquina virtual para mostrárselo, así que les voy a pedir un segundito hasta que levante esto, porque yo estoy usando Linux y acá no puedo instalar el XAMPP que les recomendamos a ustedes, porque la mayoría estadísticamente usan Windows, entonces lo tenemos que mostrar de esa forma para no confundir de más. Ahora, cuando termina de levantar la máquina, yo les voy a compartir la pantalla de esa máquina y les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, mientras bootea esta máquina virtual, aprovecho para preguntarles de nuevo qué dudas, qué consultas les despertó todo lo que vimos hasta ahora. ¿Se me escucha, profe? Sí, se le volvió a ir. ¿Cómo se lo- Pobre, No. pobre. ¿Se escucha? Ahí está. Ay, se te está dando un poquito mal. ¿A mí se me escucha mal? No, ahí está, se te había trabado. Se te había cortado Ok, eso, por eso. ok. Debe estar reiniciando de nuevo el router, me va a parar enseguida. Dios. ¿Tenías alguna duda, Julieta, algo que querías que viéramos? No, quería preguntarte si podías explicar de vuelta get y post, que no me habían quedado muy en claro. Sí. ¿Qué hacían? Más, ¿qué hacen? Simplemente eso. ¿Qué es lo que hacen? Get, como el nombre lo indica, es para obtener algo del servidor. Es decir, va a pedirle algo al servidor de una manera preformateada. Por eso el ejemplo más claro que se me ocurría para decirles era el de los filtros de un sitio de e-commerce. Vamos a suponer que uno entra a un sitio de zapatos y dice, quiero ver zapatos de hombre y quiero ver zapatos número 43. Eso va a aparecer dentro de la URL como filtros, en el cual va a ser género igual hombre y, porque lo hace con ampersand, número igual 43. Eso viaja hasta el servidor
El servidor aplica ese filtro y me lo devuelve mostrando solamente esos artículos. Es un ejemplo muy claro de para qué se usa get, para pedirle algo al servidor de una manera predefinida. Y post se usa para enviarle algo al servidor. Por ejemplo, cuando nosotros llenamos un formulario de usuario y contraseña, se lo vamos a mandar al servidor con post, no con get. Cuando nosotros queremos enviar un mensaje, que le ponemos nombre, teléfono, fecha de check-in, comentarios, se lo vamos a mandar con post, porque le estamos enviando algo al servidor. Es decir, no estamos requiriendo nada, se lo estamos enviando, usamos post. Esa sería la diferencia conceptual y práctica al mismo tiempo. Ok, gracias. Se entendió. Buenísimo. Bueno, les voy a mostrar la práctica que vamos a hacer hoy. Profe, Sí, hay uno de los chicos que pregunta en el chat si el control F hace un get o es otra cosa. control F en un sitio web. Sí. Sería como el buscador, ¿querés decir? Claro. No, eso lo que hace es buscar dentro del contenido que ya está renderizado. Es decir, el navegador va a hacer una búsqueda local de lo que ya tiene. Ahí no hay comunicación con el servidor. Bien, ¿todos están viendo la pantalla de Windows? Sí. Bueno, lo primero que hacemos... Sí, se ve. Lo primero que hacemos es asegurarnos de tener a Apache corriendo. En este caso no lo tenía corriendo, no me iba a andar nada. Le doy Start. Cuando lo veo en verde, significa que ya estoy listo para correr lo que ponga en htdocs. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De la presentación que yo les pasé en la slide número 21, les recomiendo que se la descarguen y la tengan local, así pueden ir viendo eso al mismo tiempo que yo les muestro esto. Tienen un HTML, un formulario y un welcome.php, que es el archivo de action. Yo les voy a mostrar cómo se hace esto y después lo que les voy a pedir es que lo hagan ustedes. Entonces, vamos a C2 example htdocs. A partir de acá es donde nosotros empezamos a crear nuestras carpetas, subcarpetas. No le den bolilla a todo esto que está acá, son de otras materias, de otras clases y demás. Para hacerlo bien, bien gráfico, voy a crear una carpeta que se llama CDS. Dentro de esto le voy a crear una carpeta que se llame clase 4, que es la de hoy. Y dentro de esto le voy a crear una carpeta que se llama ejercicio form. Esto lo voy a abrir con Visual Studio Code de las formas que vimos en la primera clase, que puede ser con el menú contextual o desde aquí mismo. Esto lo voy a cerrar, así tenemos más espacio. Bien, y acá adentro yo voy a crear dos archivos, tal como lo ven en la slide. Uno que se va a llamar form1.html. Fíjense que la extensión en este es HTML, no es PHP. Y voy a crear otro que se va a llamar welcome.php, porque te lo voy a escribir en PHP. Dentro de formulario 1, lo primero que van a tener que hacer es escribir la estructura básica de su archivo HTML. Esto no está incluido en la slide del ejercicio, sino que lo van a tener que copiar de un par de slides anterior. Esto se hacía con HTML de apertura y cierre. Cuando ustedes hacen esto en Visual Studio Code, automáticamente le agrega la de cierre. Head de apertura y cierre,
vamos a crear un title al cual le vamos a poner ejercicio de formulario, y debajo de head vamos a poner un body de apertura y cierre. Ahora sí, dentro de escribir lo que figura en la slide que dice ejemplo get, que es form con action igual y entre comillas welcome.php. Fíjense, ¿qué es esto que acabo de escribir? Es este archivo que creamos acá en la misma carpeta ejercicio form, ¿sí? Si estuviese en otra carpeta, tenemos que escribir la ruta hasta llegar a ese archivo. Y le vamos a poner method igual get. El cierre del formulario, y acá le ponemos nombre, dos puntos, input, type, text, esto es una cajita de texto, o me quedo fuera de las comillas. Name igual nombre. Es decir, este es el nombre que le estamos dando a nuestra caja de texto. Y debajo de esto vamos a poner otro input que se los estoy presentando ahora. Submit. Este es el botón de enviar. Uy, otra vez me quedó fuera de las... Value. Y acá le ponemos lo que queremos. Ese botón le voy a poner enviar. Este se barra y este se cierra con barra también. Luego cierra el formulario directo. Esto es lo que ustedes tienen en la slide número 21 de la presentación. Y en welcome lo que vamos a poner es lo que va a recibir esto. Entonces abrimos PHP. Y acá adentro, indentado, vamos a poner pesos, name lo había puesto. No, pesos nombre igual a pesos-get y entre corchetes y comillas le pongo nombre. Fíjense que esto de acá, o sea, vamos a ponerlo distinto, nombre obtenido. Le voy a poner acá para que vean la diferencia. Esto es un título totalmente arbitrario, que yo le pongo lo que quiero, este nombre de variable, pero esta de acá es esto que yo tengo acá. ¿Se ve? Si yo no hago exactamente en mi archivo PHP en este lugar lo que escribí acá, no va a funcionar. Pero este nombre de variable le puedo poner lo que quiera. ¿Se suele usar el mismo? Sí, se suele usar el mismo. Pero para evitar confusiones, yo se los explico de esta forma. En la slide ustedes tienen el mismo nombre acá. Nombre igual get nombre. Pero para que no se confundan, les muestro que puede ser otra cosa cualquiera. Y luego de esto, yo voy a sacar por pantalla bienvenido. Pesos, nombre obtenido. Bien, con los dos archivos guardados, yo voy a ir a mi navegador. Y voy a poner localhost barra, acá le puedo poner http:// o no, Apache lo va a tomar igual. Y yo le había puesto cds barra clase
4 barra ejercicio form barra, ¿cómo se llamaba nuestro archivo? form1.html. Fíjense, esto que nos damos acá es el contenido de nuestro formulario. Y si yo acá pongo, por ejemplo, Joaquín y pongo enviar, me dice bienvenido Joaquín. ¿Se entiende la lógica de cómo funciona esto? Observen la URL. Esto es importante. ¿Qué agregó después del nombre del archivo, que es welcome.php? Signo de pregunta, el nombre de la variable igual el valor de la variable. Es decir, el nombre del elemento de formulario igual lo que yo introduje. Vamos de nuevo para atrás. Y acá le voy a poner, no sé, Laura. Enviar. Bienvenido Laura, me dice. Y acá vemos que nombre en este caso es Laura. ¿Get se usa para esto? No, no se suele usar para esto, pero es una forma práctica de mostrarles el uso de un formulario. Vamos de nuevo al editor. ¿Qué es esto? Bien, tenemos en nuestro HTML el formulario que tiene un action, que es el nombre del archivo PHP que va a recibir lo que nosotros enviamos por el formulario, el método, que en este caso es get, y tenemos el elemento input type text, que es la cajita de texto que vimos antes, y el input type submit, que es el botoncito de enviar. Lo que llaman el value es lo que vemos después en el botón. Por eso dice enviar. Si yo le pusiera mandar, diría mandar el botón. Vamos a hacer una diferencia ahora. Vamos a ponerle post. Y también en nuestro archivo PHP, en vez de get, le voy a poner -post. ¿Cuál va a ser la diferencia? Recargo acá. Le pongo Gabriel. Enviar. ¿Qué diferencia ven acá con respecto a lo anterior? ¿El resultado es el mismo? ¿No es la URL lo que cambió? Correcto. No vemos en la URL lo que se mandó a través de post. Si esto estuviese implementado con HTTPS, no se puede o es extremadamente difícil ver lo que el cliente le mandó al servidor. A diferencia de GET, que nos lo muestra alegremente en la URL. ¿Se entiende la diferencia de eso entre GET y POST? Sí. Perfecto. Bien, les voy a pedir ahora, vamos a dar 20 minutos para que ustedes repliquen en sus computadoras estos ejercicios que ustedes tienen tanto en el ejemplo GET como en el ejemplo POST. Yo les voy a compartir de nuevo la presentación, pero les voy a pedir que los hagan ustedes, que lo tipeen en sus computadoras. Pueden pasar directamente al ejemplo POST en vez del al ejemplo GET, que es un poquito más complejo, y escriban tal cual lo que están viendo acá en los dos archivos de su carpeta de ejercicio, creando esos archivos en Visual Studio Code. ¿Se entendió la consigna, lo que tienen que hacer? Sí. Sí, Perfecto. Mi recomendación es que en el archivo form1.html escriban la estructura básica del archivo HTML con etiqueta HTML, head y body. Si ustedes no hacen eso, el navegador lo va a entender igual y lo va a mostrar igual, pero lo correcto es que lo hagan con la estructura completa de HTML. Bien, yo voy a seguir acá por dudas que surjan durante el ejercicio, obviamente. Son las 8:15, vamos a dar 20 minutos para que hagan este ejercicio, ¿sí? Acá un segundo. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Genial.
A ver, abrite la carpeta donde tenés guardados los archivos. Genial, ahí tenés htdocs /cds /clase 4. Esto está dentro de clase 4, no hay ninguna otra carpeta, ¿no? No hay ninguna subcarpeta. No. Mi recomendación sería cambiarle el nombre a clase 4 para que no tenga espacio, porque si no vas a tener que poner por 120 en el navegador y es poco intuitivo. Ok, entonces, ¿qué tendría que hacer? Volvete a la carpeta CDS y ahí a clase 4 cambiarle el nombre y quitarle el... ¿Por el espacio decís? Claro, quitarle el espacio. Listo. Cerrá Visual Studio Code primero. Ok. Ay, qué boludo. Ahí está. Ahí va, ahora sí. Ahora entrá a clase 4 y abrilo de nuevo en Visual Studio Code, así vemos el código. ¿Cómo de nuevo? Abro el Visual Studio. Perfecto, bien. Ahí tenés form 1 y welcome.php. Sí. ¿Cómo hacemos para ver esto en el navegador? Abrite Brave, que es el que tenés instalado. Acá tenemos. Abrite una pestaña nueva. Y ahí pone localhost /cds. CDS era, ¿no? La carpeta. Sí. /clase 4. Así como lo tenés en el disco. Y ponele barra, ¿y cuál era el nombre del archivo? ¿Cuál de los dos? ¿Del El HTML. o el form1.html. Ay, no. .html. Perdón. Ahí va, perfecto. Escribirle un valor en name y un valor en password. No. 1, 3. Bien. ¿Qué está faltando acá? El botón. El botón, correcto. Ok. Escribilo ahí en Visual Studio. El botón era en HTML. Sí. En HTML, correcto. Ok. ¿Cómo la armaba? Entre la línea de password y la de submit, inserta una línea nueva. Entre la de password y la de submit, o sea, esta. Eso, ahí ponele enter. Acá. Y ponele tr. Y ahí ponele td. No, perdón, porque el botón estaba en el ejemplo en la misma línea que password. Así que para hacerlo igual que estaba en el ejemplo, posicionate antes del cierre del tr. Acá. Ahí, sí. Déjame ver, a ver. No, pará, me estoy equivocando yo. El error de acá es que dice output en vez de input. Acá. No, en la otra, en la de abajo. No vi que ya estaba, pero había un error de tipeo. Fue mala mía entonces. Ahí va. Ahí está. Ahí sí, guardá el archivo y recargalo. En el navegador con F5. Y acá reiniciamos. Ahí va. Ahí está. Ahora sí, ponele un nombre, un password. Ahí está. Excelente, excelente. Perfecto. Una seguridad tremenda tenemos nosotros mostrando el password en pantalla, ¿no? Sí. No le digamos a nadie que en esta carrera estamos haciendo este ejercicio. Okay. Es tremendo, tremendo. Bueno, pero para mostrar el funcionamiento de un formulario nos sirvió muy bien.
Dale, gracias, Es- profe. Es gracioso que justo hagamos este ejercicio nosotros. Sí. Sí, Julieta. Me está tirando error en la parte de que tiene que mostrar, hola, tal, tu contraseña es esta. Mostranos tu pantalla. Ok, ¿me bancás que me uno porque estoy en otra computadora? Sí, obvio. Dale, ahí vuelvo. Profe, Sí, a mí me salta cuando le doy a login que está indefinido el post del welcome.php. bien, compartimos pantalla mientras. Ahí voy. Eh, este es el... Ahí se ve, sí, sí. Este es el PHP Sí. y después acá cuando le doy a login me salta esto. A ver, dice undefined variable post. Ah, porque está en minúscula. Post es con mayúscula obligatoriamente. Ah, ok, ok. Gracias. De nada. O sea, toda la palabra post o toda la palabra get, si utilizaran get, se tiene que escribir en mayúscula. Probalo así y confirmame si te funciona. Ah, ahí sí funciona. Buenísimo. Creo que ya lo terminé. ¿Cómo? ¿No? Creo que ya lo terminé. Buenísimo. ¿Funcionó bien? Sí, me salió. Bueno, pero me dice parent directory. Eso no debería decir, ¿no? Eso, si no le pones el nombre del archivo, te muestra el listado de los archivos de esa carpeta. ¿Es Claro. lo que te está mostrando? Sí, Y te cuando entras comparto. al HTML, ¿lo ves bien el formulario? Y sí. Que te muestro para que veas lo que me Dale, sale. sí, sí. Incluso. Muestra esto. Ah, ok. Tenés el archivo PHP fuera de la carpeta. A ver, entra a la carpeta clase 4. Ah, ahí está. Hacé clic en el form1.html. ¿Y el código fuente de esto lo tenés ahí en Visual Studio Code para verlo? Yo déjame compartir todo completo. Ahí va. A ver, déjame ver. Ah, no está guardado. Mira, poner control S. Ah, Y el login también. Ahora volvemos al navegador. Pone ahí F5, recargar. Ahí va. Hay algún error de tipeo, por eso estamos de esa ok. forma. Es por el, creo que lo que va a ver, el post. A ver. No, por el name.
No tiene que ser. No, mirá, volvete a HTML. Fíjate que tenés cerrada la etiqueta input al lado de text y al lado de password. Ves que dice type text y type password y ahí tenés un signo mayor. Acá. Ese, borrale ese y el que está al lado de password en la línea de abajo. Guardá y volvete. Mira, en type submit lo mismo. Abajo, en la línea 6. Ese, borráselo. Ahora sí, guardá y volvete al Falta un navegador. mayor que al lado de password, creo. Acá no. Ah, mirá. Y también tenés, después de password, borrate esa barra y esa barra va antes de la T de TD. Ahí va. Pero queda un rajito. Y ahí va un mayor. Ahí va el signo mayor. Pero está, ¿no? No, un signo mayor antes del menor de TD. Ahí. Ahora un menor. O sea, con eso estás cerrando la etiqueta de input y estás abriendo la de cierre de TD. Perfecto, ahora sí. Guardalo y recargar en el navegador. Ahí va. Hay uno más que hay que corregir, que está en el de call span. Este 2. Fíjate que está ¿ves al lado de la D de TD que está a la izquierda de eso? Ese borralo. Ahí guarda el archivo y volvete a el navegador. Ahora sí, ahora ponete un nombre en esa cajita de texto y cualquier cosa en password. Pone login. Bien, vayamos a el archivo PHP. Vos acá tenés un error de tipeo. ¿Ves que dice names? Y seguramente en el archivo HTML se llama name, no names. Ah, Y mostrame ahora el HTML. Bien, se llama name y se llama password. Hasta ahí vamos bien. Volvete al PHP, name y password. Fíjate que estás guardando los dos en una variable que se llama name, o sea, la estás sobreescribiendo. En la línea 3, ponele pesos password igual a post password. acá. Ahí, exactamente. Entonces, en la variable name estás guardando lo que post recibe como name y en la variable password estás guardando lo que post recibe como password. Y después, en la línea 4, está diciendo bienvenido, name, tu password es password. Ahora sí, guarda este archivo y volvete al anterior. Perdón, al navegador. Anda hacia atrás. Bueno, podemos hacer eso también. Y ahí va. Funciona perfecto. Bien, gracias. De nada. Profe, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Ok, ya me cambié de compu. ¿Te transmito? Compartí pantalla, sí, sí. Dale. Un segundo. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve. Ok, me tira este error. A ver, dice unsupport operand type array. Login.php, línea 2. A ver, mostrame en Visual Studio. Sí. No sé si se ve bien. Se ve, sí, sí. Name igual. Ah, mira, tenés un simbolito de potencia. No, no te puedo creer, será eso. Ni lo vi. No. A veces cuando uno está buscando los corchetes, las llaves, empieza a probar cosas y después quedan escritas. Sí, no, pero lo puse sin querer además. Sí, Claro, no, sí, es que estaba nos pasa tocando todo, el no te preocupes. corchete y puse otro símbolo con el shift, Sí, es re perfecto. normal. ¿Lo guardaste el archivo? No, espera. Ahí está. Ahora sí, probalo en el navegador. Ah, bueno, igual no se escribió, pero
No, ahí funciona, ya funciona. Probémoslo, entrar a HTML en el navegador y escribirle el nombre y el password. Ahí va, no tenía nada. Ahí, Perfecto, funciona perfecto. dale, dale. Bárbaro. Ay, ¿cómo es esto? Bien, ¿alguien más tuvo algún error al mostrar esto en el navegador o alguna duda de qué era que veamos ahora? ¿Ninguna duda? ¿Ningún error? Buenísimo. Adelantamos entonces. Esto que están viendo acá va a ser un ejercicio que van a tener que hacer para la clase que viene, dentro de 2 semanas. Van a tener que hacer una tabla un poquito más compleja que la del ejercicio de hoy, pero la pueden usar de ejemplo. Van a tener un input type text para nombre, otro para apellido, otro para edad, otro para comisión y otro type password para el password. Y al enviarlo, queremos que muestren todo esto con echo en el archivo PHP que lo recibe. Yo acá no les voy a estar dando el código de ejemplo, sino que lo van a tener que generar ustedes, pero basado en el que escribieron hoy. Es prácticamente igual, pero con más TR, TD e input. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo, pero cambiando los nombres de las variables e incluyendo un par de elementos más de formulario. Este les voy a pedir que lo hagan para la semana que viene. Perdón, para dentro de 2 semanas que tenemos la próxima clase práctica. Antes de arrancar con los temas de la clase, vamos a revisar esto y si hay dudas, si hubo errores, si pasó algo raro durante el desarrollo, lo podemos ver en ese momento y corregirlo. Bien, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿Se entendió bien para qué sirven los formularios, cómo se usan, cómo se usa el método get, el método post? Todavía no vimos un uso práctico ni de cookies ni de session, lo vamos a ir viendo en las clases posteriores. Recomendación, bájense el archivo de la presentación, que ya lo tienen en la plataforma. Bájense el archivo del apunte de HTML que les presenté hace un ratito. Profundicen si quieren un poco más. Esto los invito a que lo hagan porque hay un montón para aprender de esto, de etiquetas HTML, de código CSS para aplicarle estilos visuales a las páginas que ustedes hagan. No va a ser requerimiento de esta materia, pero sí está bueno como conocimiento general entender de qué se trata. Hay millones de videos en YouTube que les enseñan paso a paso estas cosas. Como les decía, nosotros no lo vamos a hacer porque no nos da el tiempo en esta materia, pero sí las bases, los fundamentos, los conceptos de desarrollo de software que estamos viendo acá les van a servir de puntapié inicial para que ustedes puedan investigar un poquito más y llegar a escribir una página web un poquito más elaborada. Bien, con eso ya tenemos cerrada la clase de hoy. Con esto cerramos un momento de consultas, pero bueno, ya lo pasamos. Y nada, les agradezco la atención. Es hora ya de terminar la clase y el día. Les deseo que tengan una buena quincena, una buena semana hasta la próxima clase práctica. Y nos vemos nosotros para seguir con los temas prácticos del resto de la materia.